Bienvenidos al Brunch. Investigamos, luego hablamos. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Seguiste de cerca todos los partidos del Mundial y no tuviste tiempo de leer las noticias más importantes sobre corrupción e impunidad? No te preocupes, en este podcast te contamos en pocos minutos todo lo que debes saber para mantenerte en la conversación y estar bien informado. Soy Lucía Vergara, directora de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción, y hoy sábado 20 de junio te cuento lo más importante de la semana. Arrancamos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde contratos millonarios para seguir en áreas estratégicas fueron asignados a personas señaladas por la Fiscalía General de la República como integrantes de una red de tráfico de armas. Después, nos vamos al Mundial, donde la fiesta global contrasta con el uso de espacios públicos para negocios privados y el debate sobre quién gana y quién paga. De ahí, pasamos a la discusión política sobre responsabilidad, narrativas y la tensión entre culpar al pasado o rendir cuentas en el presente. Luego, entramos al uso de recursos y apoyos sociales, donde una investigación abre dudas sobre la trazabilidad del dinero y las reglas para los partidos políticos. Y cerramos en la cancha histórica con un análisis sobre el conflicto actual entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Así que, ¿ya tienes tu café o mimosa lista? Disfrútala y acompáñanos, porque este brunch viene cargado de fútbol, poder, dinero y rendición de cuentas. Mientras el Mundial de 2026 ya se juega y millones de personas siguen cada partido, hoy vamos a poner la mirada en otro tipo de jugadas, las que ocurren fuera de la cancha. Porque tanto en el fútbol como en la vida pública hay reglas, árbitros y marcadores. Pero cuando la vigilancia falla, las faltas pueden pasar desapercibidas y el resultado terminar muy lejos del juego limpio. Y para arrancar este brunch, vayamos a uno de los puntos más estratégicos del país, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cada día pasan por ahí millones de pasajeros y detrás de la operación cotidiana existe un enorme dispositivo de seguridad encargado de resguardar instalaciones, accesos y zonas sensibles. Hasta ahí, todo parece parte de la rutina. Pero esta historia cambia de tono cuando descubrimos quiénes están detrás de algunas de las empresas responsables de esas tareas. Una investigación que publicamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad revela que dos compañías que recibieron contratos por más de 1.100 millones de pesos para vigilar áreas estratégicas de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están vinculadas con personas señaladas por la Fiscalía General de la República como presuntos integrantes de una red dedicada al tráfico de armas y al contrabando de hidrocarburos. Algunos de esos nombres aparecen incluso en investigaciones por delincuencia organizada y en ciertos casos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes. La pregunta es inevitable. ¿Qué tan sólidos son los mecanismos de revisión cuando el Estado contrata servicios para proteger infraestructura estratégica? Para hablar de esta investigación, hoy nos acompaña Verónica Ayala, periodista de nuestra organización. La vigilancia y la seguridad de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está recibiendo millones de visitantes extranjeros por el Mundial, está en manos de dos empresas que han tenido como socios o apoderados a empresarios señalados por la Fiscalía General de la República como presuntos integrantes de una red de tráfico de armas. Una de ellas es Serprocep, donde, de acuerdo con actas mercantiles, han fungido como accionistas Jorge Enrique Alberts Ponce, alias Giorgi, sobre quien pesa una orden de aprehensión, y Sandalio Alfonso Sáenz de la Maza Zúñiga, identificados por la propia Fiscalía como miembros de la organización delincuencial encabezada por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo. La otra de las empresas con contratos para resguardar el aeropuerto capitalino es Armor King, donde Alberts Ponce es apoderado y Sáenz de la Maza Zúñiga figura desde su constitución como comisario, además de que comparte a otros dos funcionarios con Serprocep. A estas dos empresas, la Secretaría de Marina les asignó en 2025 contratos por más de 1.194 millones de pesos para otorgar los servicios de vigilancia y seguridad en puntos de inspección de personas, salas de espera, estacionamiento, zona perimetral y control de accesos de las terminales 1 y 2 del aeropuerto capitalino. Tanto Serprocep como Armor King han reportado como su domicilio una casa ubicada en la calle Séneca 350 en Polanco, inmueble que pertenece al hijo de Julia Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett. MSCI corroboró a inicios de mayo que personal de Serprocep resguarda los filtros de seguridad para vuelos internacionales de la terminal
Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México, que espera recibir 5.5 millones de pasajeros adicionales por el Mundial. De la causa penal que la FGR sigue contra la red de tráfico de armas y huachicol en la que participan, se desprende que Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga habrían operado el contrabando de armamento a través de empresas de seguridad privada que administraban y mantenían comunicación con integrantes de organizaciones criminales, como se detalla en la transcripción de llamadas intervenidas que se encuentran en el expediente. Esta no es la primera vez que la Marina deja en manos de Serprocep y Armor King la seguridad del aeropuerto, ya que desde el 2023 han recibido contratos para vigilar distintas partes del recinto. A pesar de que desde finales de noviembre se dio a conocer la investigación de la Fiscalía sobre la red de Rocha Cantú, que involucra a Alberts Ponce y a Sainz de la Maza Zúñiga, sus compañías han seguido recibiendo contratos para la vigilancia de dependencias federales. El 2 de diciembre de 2025, MSCI reveló que la FGR otorgó al menos 30 contratos por más de 300 millones de pesos para resguardar sus inmuebles a servicios especializados de investigación y custodia, CEICSA, una de las empresas identificadas como parte de la red de huachicol y tráfico de armas de Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. Verónica, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a entender una historia que pone sobre la mesa una pregunta fundamental. La transparencia no solo consiste en saber quién recibe un contrato, sino también en conocer si existen alertas que deberían encender focos rojos antes de firmarlo. Y hablando de contratos, recursos públicos y decisiones gubernamentales que generan preguntas, cambiemos de cancha, porque el siguiente tema nos lleva directamente al ambiente mundialista. Cuando llega un mundial, las ciudades anfitrionas sueñan con turistas, derrama económica y una gran fiesta colectiva. Pero también es el momento en que conviene revisar quién paga la cuenta y quién se queda con las ganancias. En ese sentido, el gobierno federal cedió gratuitamente el Campo Marte para la realización de un festival privado que operará durante los 40 días del mundial. La empresa beneficiada podría obtener ingresos superiores a los 500 millones de pesos, mientras que el convenio firmado con las autoridades no contempla un pago definido por el uso de este espacio público y administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, la seguridad exterior del evento recaería en instituciones públicas, es decir, en recursos financiados por nosotros los contribuyentes. En otras palabras, estamos frente a un debate de rendición de cuentas. Cuando se utilizan bienes públicos para actividades privadas, ¿cómo se garantiza que el beneficio también regrese a la ciudadanía? Para profundizar en esta historia, hoy nos acompaña Leonardo Núñez, director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. El Campo Marte es un gigantesco espacio de 45,000 metros cuadrados en el bosque de Chapultepec, a un costado del Auditorio Nacional y al otro del Memorial de las Víctimas de la Violencia en México. Este espacio ha visto muchos episodios de la historia mexicana. Por ejemplo, durante la invasión de los Estados Unidos entre 1846 y 1848, aquí se desarrolló una de las batallas más sangrientas. Por eso ahí también se encuentra el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas, y es un espacio que incluso durante 31 años se llamó Parque Nacional Anáhuac, pero desde 1932 es administrado por la Sedena. Pues este bien de la nación fue entregado de manera gratuita por la Sedena y la Secretaría de Turismo a una empresa privada para que ahí se desarrollara el Fan Fest conocido como Campo Marte 26 Santander. Este espacio es el lugar más exclusivo para ver todos los partidos del Mundial, acompañado de múltiples amenidades, todas con costo adicional, como conciertos, experiencias VIP, luchas libres, coctelería fina y múltiples espacios que permitirán a todas las personas que acudan disfrutar el Mundial como en ningún otro lugar en el país. Este no sería ningún problema si en ese contrato no hubiera una cláusula muy particular, que es que no habrá ninguna contraprestación. Es decir, los privados que organizarán este festival no pagarán un solo peso al gobierno y el gobierno no obtendrá realmente ningún beneficio. Peor aún, este espacio no cuenta con los permisos vecinales y permisos legales requeridos para un evento de esta naturaleza. De acuerdo con la ley, dado que este evento está organizado por una empresa privada, debe haber presentado su programa especial de protección civil ante la alcaldía Miguel Hidalgo, que es la que le corresponde. Estas irregularidades llevaron a los vecinos a presentar una serie de amparos para tratar de detener el evento, dado que no cumplía con la normatividad. Los amparos fueron presentados ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que desde el año pasado es presidido por un juez que fue electo y propuesto por el Poder Ejecutivo Federal durante las elecciones judiciales.
Durante ese juicio, apareció que después de que los vecinos se inconformaron, sí había un programa de protección civil, pero fue presentado por la Secretaría de Turismo. Y aquí es donde se complica todavía más esta historia. La Secretaría de Turismo forma parte del evento Campo Marte 26 mediante la participación en un festival que se llama México de mis sabores. Este evento se presentó desde Los Pinos y se presentó como parte del programa del Mundial Social 2026. Lo interesante es que para poder ocupar este espacio o para poder acceder a esta experiencia, se tiene que pagar previamente. ¿Por qué? Porque el evento privado no es de acceso al público. Y este es el cierre de la pinza. La empresa privada no pagará un solo peso por usar este espacio, pero de acuerdo con estimaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, podrá obtener ingresos que podrían ir desde los 400 millones de pesos hasta alrededor de los 800 millones de pesos. Esto exclusivamente por la venta de boletos y por el ahorro en la renta del espacio. Además, Ticketmaster ganará entre 197 y 349 millones de pesos solo por las comisiones, ya que cobra el 24% del total de los costos. Todo esto es todavía aderezado porque esta empresa se llama The Mates Contents y fue fundada por un prolífico productor de Televisa que durante 40 años generó programas como Big Brother, Mujeres Asesinas y también participó en la grabación del video de La Incondicional de Luis Miguel, donde el ejército ya había hecho negocios con particulares, en ese caso prestando el campo militar y la base aérea de Santa Lucía. En este caso, estamos ante un negocio millonario donde una empresa vinculada a una televisora, que es la misma que posee los derechos de transmisión del Mundial, se beneficiará y privatizará el 100% de las ganancias en un negocio millonario que no le dejará ningún beneficio al pueblo ni al gobierno. Gracias, Leonardo. Los grandes eventos deportivos suelen presentarse como oportunidades extraordinarias para las ciudades y los países, pero justamente por eso requieren reglas claras, cuentas transparentes y explicaciones públicas convincentes. Porque cuando hablamos de bienes nacionales, la pregunta nunca sobra. ¿Quién gana y cuánto gana? Y si seguimos en clave futbolera, hay otro elemento indispensable en cualquier partido: la responsabilidad sobre el resultado. Porque cuando el marcador no favorece, siempre existe la tentación de mirar hacia atrás y buscar culpables. Una jugada muy conocida también en la política mexicana. Durante años, escuchamos que los problemas del país eran consecuencia de administraciones pasadas. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, surge una nueva pregunta inevitable. ¿En qué momento un gobierno deja de administrar una herencia y empieza a responder plenamente por sus propios resultados? Esta semana, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, reflexiona sobre esa tensión entre discurso y responsabilidad. Te escuchamos, María Amparo. Todos sabemos que es una regla casi universal que cuando a los presidentes no les salen bien las cosas, le echan la culpa al pasado. Pero en México, los dos últimos gobiernos han exagerado el uso de esta práctica. Revisando los discursos de los sexenios de Fox hasta el de Peña Nieto, noto que los presidentes recurrían poco al pasado para justificar la mala situación del país o incluso sus errores. Es que me darán una bomba de tiempo con la inseguridad, es que la inversión pública del expresidente fulano fue insuficiente, es que la deuda que me dejó mi antecesor me obliga a hacer recortes, es que, siempre la excusa del pasado. Después del primero o segundo año en el poder, en México y en todos los demás países, desaparecía la excusa del pasado y los antecesores dejaban de aparecer en el discurso de los nuevos gobiernos. La 4T es diferente en esto como en tantas otras cosas. Ha llevado la feria de las culpas hasta la ignominia. Después de casi 8 años de gobierno, el fantasma del pasado no desaparece como el origen de todos los males. Y no solo respecto al gobierno inmediatamente anterior, sino cuando menos a los 4 o 5 gobiernos que los precedieron, o sea, la friolera de 30 años. Lo que pasa hoy en México es culpa de lo que hicieron los gobernantes hace 30 años. Habría que checarlo con precisión, pero dudo que haya pasado alguna mañanera sin que apareciera un culpable del pasado, ya sea por la falta de crecimiento económico, por la violencia, por la corrupción, por la impunidad, por la compra de votos, por los vínculos o colusión con el sector privado, por la deuda, la informalidad, por la mala gestión de Pemex, por lo que usted guste y mande. Para él, para López Obrador, todos los males que aquejaban y aquejan a México venían de atrás. Nada se le reconoció al México de antes
vaya, ni el Telecán, ahora el Temec, por el que su sucesora está haciendo hasta lo imposible por mantener a flote. Lo más extraño es que en prácticamente todos los indicadores se empeoró o, en el mejor de los casos, se mantuvo constante lo que la 4T llama el nefasto pasado del neoliberalismo. Doy algunos ejemplos. López Obrador dejó el mayor saldo histórico de deuda pública, el menor crecimiento desde Miguel de la Madrid, Pemex creció por debajo del promedio de Peña y el costo para las finanzas públicas fue 26% superior. La matrícula pública en educación básica cayó cerca del 6% y la población de estudiantes de 6 a 14 años, o sea, nuestros niños, disminuyó en 3.3%, algo que no se veía desde hace un siglo. Durante el sexenio, 24 millones de mexicanos más se quedaron sin acceso a ningún tipo de salud pública. Tampoco hubo la tan mentada separación entre el poder político y el poder económico. La violencia se disparó, el crimen organizado creció y se fortaleció financieramente, la corrupción aumentó, la verdadera democracia no llegó y más bien tenemos hoy un remedio de ella. No diría yo que Peña Nieto y sus antecesores del PAN le hubiesen dejado a Andrés Manuel López Obrador un país como Dinamarca, pero bajo los conceptos que acabo de mencionar, de ninguna manera le dejaron un país tan en ruinas como el que le entregó a Claudia Sheinbaum. En cambio, la presidenta Sheinbaum sí heredó un país hecho pedazos y tendría todos los argumentos y toda la razón de echarle la culpa a su antecesor y pedir tiempo para recomponer al menos un poco el desastre que recibió como legado. Pero con gran estoicismo, en ningún momento ha culpado ni culpará a López Obrador. Sigue yéndose 3 décadas atrás. Por miedo, por lealtad, por convicción o por la razón que usted guste, la presidenta nos ha dicho que comparten el mismo proyecto y que nunca se van a separar. Los presidentes tienen otra carta o pueden jugar otra carta por su mal desempeño, que es echarle la culpa al Congreso. Los congresos suelen obstruir los proyectos de los presidentes. Esto ocurre en casi todas las democracias, pero esta carta tampoco la tiene Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Pues porque, aunque espuria, cuenta con la mayoría calificada en el Congreso para hacer prácticamente lo que quiere. Tiene bajo su mando a todas las instituciones del gobierno y, peor, del Estado también. No hay Congreso a quien acusar de obstruccionista, no hay Suprema Corte que le tumbe sus leyes y decretos por inconstitucionales, no hay órganos autónomos que obstaculicen sus políticas, vaya, ni siquiera hay autoridades electorales que castiguen su intervención en las elecciones o los actos anticipados de campaña que ya estamos viendo. Dicho de manera simple, el Ejecutivo volvió a ser el poder de los poderes. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a México? Que su único contrapeso, lamentablemente, lo digo con toda la fuerza que puedo, Estados Unidos es el único contrapeso. Y de esa nación se defiende como puede, como gato boca arriba, por ahora. Corrijo. En realidad defiende a los narcopolíticos. 6 años de gobierno de su antecesor y casi 2 del propio van haciendo cada vez más cuesta arriba el pretendido éxito del segundo piso de la Cuarta Transformación. Pero mejor señalar a los gobernantes de hace 10, 20 o 30 años que admitir el fracaso. ¿Qué le queda en materia discursiva entonces a Claudia Sheinbaum? Pues solo decir que México es una maravilla, pero esta estrategia también se agota cuando no tiene asidero en la realidad. Y si no, pregúntenselo a las madres y padres de los y las desaparecidas, a los policías y elementos del ejército caídos, a los transportistas, a los pequeños empresarios que son extorsionados, a los académicos de las instituciones destruidas, a los niños y niñas sin clases porque sus maestros se van a los plantones, a los trabajadores de salud que no cuentan con insumo, a los incautos que participan en una licitación para descubrir que fue asignada de manera directa, al 50% de encarcelados sin sentencia, y así me podría seguir. Por lo pronto, tal y como lo hizo su antecesor, Claudia Sheinbaum se niega a escuchar y mucho menos a recibir a aquellos que tienen legítimas demandas. Muchas gracias, María Amparo. La rendición de cuentas tiene una característica incómoda pero indispensable. Obliga a evaluar resultados y no solamente narrativas. Al final, los gobiernos son elegidos para resolver los problemas, no únicamente para explicar de dónde vienen. Y hablando de explicaciones pendientes, pasemos ahora a una investigación que abre preguntas sobre recursos, beneficiarios y transparencia electoral.
En cualquier democracia existe una regla básica. Los ciudadanos deben poder seguir la ruta del dinero, saber quién recibe recursos, cuánto reciben y con qué finalidad. Por eso, resulta relevante una investigación que documenta cómo Morena utilizó la infraestructura de Financiera para el Bienestar, Finabien, para dispersar cientos de miles de pagos identificados como apoyos sociales entre 2022 y 2024. Los documentos revisados muestran más de 250,000 operaciones previstas, comisiones pagadas por millones de pesos y observaciones posteriores de una auditoría interna que detectó diversas irregularidades. Pero quizá la pregunta más importante es otra. Si los partidos políticos tienen fines específicos establecidos por la ley, ¿cómo encaja una operación de esta magnitud dentro de estos objetivos? Y sobre todo, ¿por qué no aparece con claridad en los reportes públicos que deberían permitir a la ciudadanía conocer el destino de los recursos? Para responder estas preguntas nos acompaña Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción. Esta semana dimos a conocer que el CEN de Morena utilizó la estructura de Financiera para el Bienestar, mejor conocida como Finabien, para dispersar cientos de miles de pagos etiquetados como apoyos sociales. Esta dispersión fue de 252,901 pagos en total, aunque solamente se cobraron de manera efectiva 140,000. Esto quedó establecido en un contrato que se firmó entre el CEN de Morena y Finabien el 1 de junio de 2022, pero estuvo vigente hasta el 28 de junio de 2024, solamente unas semanas después de la elección federal en que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la presidencia. ¿Cómo supimos todo esto? Pues bueno, Mexicanos contra la Corrupción obtuvo acceso a documentos oficiales de una auditoría interna de Finabien en la que justamente se menciona este contrato con Morena y también se mencionan estos cientos de miles de pagos respaldados en este acto jurídico. En la cédula de esta auditoría se menciona que en el caso del contrato celebrado entre Morena y Finabien se incumplieron con acciones de prevención de lavado de dinero. De manera textual, la cédula menciona: no se llevó ninguna acción o protocolo para la atención de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pues en todo este contexto y con esta cantidad de pagos, dispersados, consultamos a un experto, a un exconsejero electoral que nos decía que en principio un partido político no puede dispersar dinero bajo la figura de apoyos sociales, por lo que esto implicaría un acto ilegal y violaría, por ejemplo, el artículo 41 constitucional que habla de un principio de equidad electoral, en donde ninguno de los partidos políticos puede abusar de recursos para fines electorales. En el caso del artículo 134 se habla del uso imparcial de recursos públicos, en el cual se menciona que no se puede hacer uso de dinero del erario para romper la competencia electoral. En este caso estamos hablando de que Morena, un partido político, utilizó un organismo público para dispersar todos estos recursos bajo una figura que no le corresponde, el caso de apoyos sociales. El monto de cuánto se dispersó no se puede conocer porque en la auditoría no se menciona, simplemente se dice el número de pagos que se realizaron y el número de pagos que respaldaba el convenio. Sin embargo, estamos ante un caso que por supuesto tampoco fue informado a las autoridades electorales. Aquí en Mexicanos contra la Corrupción revisamos los informes de Morena de la elección de 2024 y no encontramos resquicio de un contrato con Finabien o de dinero dispersado a través de este organismo, por lo que estamos por supuesto ante un caso que, si bien apenas comienza con estas investigaciones, tienen muchas cosas que resolverse. Aquí caben las preguntas, por supuesto, en principio, ¿cuál fue el monto total que se dispersó? ¿De dónde provienen esos recursos? ¿Y quiénes fueron los últimos beneficiarios de esos recursos? Y también, ¿cuál fue el propósito de esta dispersión, como ya les decía, de más de 250,000 pagos? Lalo, muchas gracias por estos puntos tan interesantes. Y si en la cancha del Mundial el partido se juega con focos del mundo encima, en México hay otro encuentro que también se está disputando bajo presión internacional, aunque aquí el marcador no lo define la FIFA. Durante las últimas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido que enfrentar una jugada compleja: negociar con el magisterio disidente en un tablero donde el margen fiscal es limitado y las decisiones del pasado siguen pesando como una deuda acumulada. Porque esto no es algo nuevo, ni un choque aislado entre el gobierno y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Es más bien una jugada larga que viene de atrás.
un sistema educativo que durante décadas priorizó la estabilidad política de corto plazo, antes que la sostenibilidad financiera y la claridad en sus compromisos laborales. Y aquí el Mundial vuelve a aparecer como telón de fondo. Mientras México busca mostrarse como un país ordenado y listo para el escenario global, en casa se discuten demandas que tienen impacto directo en el presupuesto público de los próximos años. Para hablar de esto, hoy nos acompaña Jorge Oropeza, colaborador en Desarmar la Corrupción, quien publicó un interesante análisis sobre este conflicto esta semana. El conflicto entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la CENTE no debe verse como una pelea entre un gobierno y un sindicato. En realidad estamos viendo las consecuencias de decisiones que el Estado mexicano fue acumulando durante muchas décadas. Hay 3 demandas principales del magisterio. La primera y quizás la más delicada es la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007. ¿Por qué es tan importante esta? Bueno, porque hacia 2032 comenzarán a jubilarse generaciones completas de maestros bajo el esquema de Afores y muchos descubren que la pensión que recibirían sería mucho menor a la que tenían los trabajadores bajo el antiguo régimen solidario. En el artículo hacemos un ejemplo. De jubilarse con 20,000, saldrían con 6,000 en algunos casos. Una diferencia notable. Ahí surge una preocupación legítima, pero también un gran reto financiero para el gobierno. La segunda demanda tiene que ver con las reformas educativas. La CENTE sostiene que aunque cambiaron los gobiernos, se mantuvieron mecanismos que consideran perjudiciales para sus derechos laborales, especialmente la UCICAM, que regula el ingreso y la promoción de los docentes. La tercera demanda es histórica, el aumento del 100% al salario base, una exigencia que existe todos los años desde 1979, pero ahora la novedad es que incluye a los maestros jubilados. Además, en el artículo estoy poniendo sobre la mesa un tema poco discutido, que es la transparencia. Cuando se negocian compromisos que impactan el presupuesto público durante años o incluso décadas, la sociedad debería conocer evidentemente los costos, consecuencias, alternativas, acuerdos que se están construyendo. La conclusión es que aquí no hay villanos en este tema, ni el gobierno actual creó el problema, ni la CENTE inventó las demandas. Lo que existe es un conflicto real, estructural, que se ha administrado durante muchos años sin resolverse de fondo. Y hoy, en la coyuntura del Mundial de Fútbol, ¿qué pasará? Las presiones seguirán, presiones sobre pensiones, el sistema educativo, las finanzas públicas, y 2032 está mucho más cerca de lo que parece, y es el día cero, son los momentos cero, en donde se verán las primeras generaciones afores de maestros, y por eso la conflictividad al día de hoy. Muchas gracias, Jorge, por ayudarnos a poner en perspectiva un conflicto que no se entiende sin mirar su dimensión histórica, financiera y también institucional. Y es que, al final, esto no es solo un tema de negociación entre gobierno y magisterio. Es una discusión sobre cómo se construyen o se postergan las decisiones que comprometen recursos públicos por décadas. Y con todos estos temas terminamos por hoy. No olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte informado y sumarte al combate contra la corrupción y la impunidad. Hasta el próximo brunch. Esto fue El Brunch. Investigamos, luego hablamos. Producción y dirección, Lucía Vergara. Guión y contenido, Janine Baquerí. Voz, Verónica Ayala. Gestor de entrevistas, Ricardo Alvarado. Asistentes de producción, Iván Cerón y Emanuele Aguilar. Diseño de portada, Paola Calvo. Una producción de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.